Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Soy su hermano José Antonio. Aquí estamos otra vez. Mi esposa Leti, como siempre, por acá andamos. Hoy es día miércoles 14 de febrero. No voy a hablar, por favor. No voy a hablar de días paganos. No voy a perder mi tiempo en eso. Sino voy a compartir un estudio sobre la palabra para la verdadera iglesia. Antes de empezar el estudio, quería decirles que en las publicaciones que subo, en las fotos que hago y todo eso, le pido disculpas, porque sé que hay muchas faltas de ortografía. No fui a la escuela, o sea que aprendí a leer y a escribir por la misericordia de Dios, pero usted no se fije en que si era S o era C o eso, fíjese en lo que está escrito en el mensaje, en lo que es bíblico. Pero aclaro eso porque cada rato me dicen que esto no se escribía con esto, que esto no se escribía con lo otro. Ok, bueno, hoy quiero compartir un estudio bíblico y le quise poner por título: La iglesia verdadera tiene un mismo sentir. Un mismo sentir. La iglesia verdadera, y para eso, para empezar con este estudio, vamos a leer en Efesios, capítulo 4, del versículo 1 al 6. Vamos a leer. Efesios, capítulo 4, del versículo 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuiste llamados, o sea, que anden como es digno de ser a lo que fuimos llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, vamos a hablar del sentir que debe tener la iglesia verdadera de Cristo, la unidad que debe tener. Y aclaro esto, por ahí en estudios anteriores ya publicamos uno sobre la unidad, que es la unidad bíblica. No está hablando del ecumenismo, no. Aquí está hablándole a la iglesia, y tanto es así que Pablo dice: un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios y Padre de todos vosotros. O sea, no está hablando de toda la humanidad, de todas las religiones, no, está hablando de los que somos hijos de Dios. Porque recuerden que el mismo Jesucristo, en Juan capítulo 8, versículo 44, dijo: ustedes son hijos del diablo. O sea que no está hablando de todo mundo. No se dejen engañar, porque por ahí ahorita andan muchos más amorosos que Cristo, que dicen que Dios quiere la unidad con los testigos de Jehová, con los católicos, con estos, con los otros. No. Estamos hablando del sentir de la verdadera iglesia, de la unidad de la verdadera iglesia. Ahora, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, Pablo dijo: os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. No haya entre vosotros divisiones, que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Mucha gente piensa que estar unido es juntarte en una campaña, en un templo, y estar un montón allí. No, eso no tiene nada que ver con lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando de una unidad, de un sentir, de un solo propósito, de una sola visión. Cuando hablo de visión, no estoy hablando de visiones de que, ay, yo vi que el Señor me dijo que 10 me estaban. No, de esos charlatanes no. Estoy hablando de una meta, todos tener lo mismo en común. ¿A qué se refiere? Se refiere a que Jesús dijo: yo soy el camino. Un verdadero hijo de Dios que pertenece a la verdadera iglesia de Cristo no va a andar inventando nuevos métodos ni andar buscando nuevos caminos, porque entonces no pertenece a la iglesia de Cristo. Cualquier
miembro del cuerpo de Cristo sabe que Jesús es el único camino. También vas a ver que somos gracia por salvo y nada que ver por obras. O sea que si a donde tú te congregas dicen que tú eres salvo creyendo en Jesucristo, más esto, no estás en la verdadera iglesia, no perteneces a la verdadera iglesia porque no estás en el mismo sentir que la verdadera iglesia. Ahora, la iglesia de Jesucristo no puede, no debe y no está dividida. No, no está. Pero quizá usted me va a decir, pero ¿cómo no? Si yo veo divisiones, no. En donde usted ve divisiones, no es la iglesia de Cristo. Pablo preguntó, ¿está dividido Cristo? ¿Crucificaron a Pablo? En otras palabras dijo, ¿hay un Cristo pentecostal? ¿Hay un Cristo bautista? ¿Hay un Cristo apostólico? No, no y no. Bueno, usted dice, eso yo lo sé, hermano. O sea que yo soy pentecostal, pero yo sé que nada más hay un Cristo. Bueno, entonces la pregunta es esto. ¿Por qué no estás en el mismo sentir? Si eres pentecostal, ¿por qué no estás en el mismo sentir con los bautistas? O los bautistas, ¿por qué no están en el mismo sentir con los apostólicos? Y todos dicen que creen en el verdadero Cristo. Pero aquí dice que la verdadera iglesia de Cristo tiene un mismo sentir, un solo Señor, un mismo pensar, un mismo hablar, un mismo propósito. Entonces, ¿por qué? Si explícame eso, si tú dices que perteneces a Cristo, pero que eres pentecostal, pero que tú sabes que Cristo es el camino, la pregunta es ¿por qué no estás de acuerdo? ¿Por qué no estás en el mismo sentir que los bautistas? Y los bautistas de los metodistas, porque no están en la unión, en la unidad, unánimes en la verdadera iglesia. Porque la verdadera iglesia está unánime, en un solo sentido. Se oye medio cruel, pero así es. No me interesa quién se enoje o quién no. No tengo nada en contra de las denominaciones, pero tengo todo en contra de lo que no sea bíblico. No me importa quién lo predique y quién lo enseñe, si es el más alto reverendo y doctor de teología pentecostal o bautista. No, I don't care, a mí no me interesa eso. A mí, si no es bíblico, no es de Dios. Si no es de Dios, es del diablo o del hombre. Y nada que ver con Dios. Ahora, divisiones. Cuando tú perteneces a la verdadera iglesia, cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, jamás te va a guiar a cosas diferentes a uno y a otro. O sea, si yo soy hijo de Dios y aquel es hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios no me va a enseñar algo diferente a aquel. Y estoy hablando sobre puntos como la salvación y todo eso, o doctrinas, la doctrina de Cristo, doctrinas o sea, no grandes, sino en puntos sobre salvación, sobre algo, no en puntos que si tú aplaudes o no aplaudes, eso es lo de menos, hermano. Eso a mí no me interesa. Si usted aplaude, yo no puedo decir que porque usted no aplaude no es hijo de Dios. Usted no puede decir que porque aquel no grita no es hijo de Dios. No, no se está refiriendo a esas tonterías, a esas niñerías, se está refiriendo a la doctrina de salvación. Si alguien trae otros métodos que no sea Cristo y el crucificado, el sacrificio perfecto de él, eso es del diablo. Aunque aplauda, aunque cante y aunque no. Si usted cree que hay salvación aparte de Cristo o Cristo más esto, usted no es mi hermano. No me interesa si usted tiene 20 años en una iglesia, no estamos en el mismo sentido. Porque yo no voy a discutir por si en tu iglesia, que si en tu iglesia se ponen velo o no. A mí eso es lo de menos, esas son tonterías. ¿Te pones velo? Muy bien. Pero sí voy a discutir cuando digas tú que si no te pones velo no eres salvo. Ahí ya sí entramos a contender por la fe. Pero mientras tú te pongas velo y digas que Jesucristo es el único Salvador, sin ponerle ni quitarle, no voy a... Pero a eso se refiere, estar unánimes en el... Ahora, la división que hay dentro de la iglesia, también hay otro estudio que subimos sobre la división, Cristo pone división. Pero eso está hablando sobre el evangelio, cuando uno se convierte y otros no. Pero estamos hablando de la división dentro de la iglesia, es satánica, es diabólica. En la carta que escribió Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 10, Pablo le dijo, al hombre que cause división dentro de la iglesia, después de una y otra amonestación, deséchelo. Ahora quiero aclarar esto, porque hay muchos pastorcitos de esos hechos en México, chafamex, de esos que cuando una ovejita levanta la mano y dice, oiga, como que esto no es bíblico, luego les dicen que es rebelde y anda causando división. No.
No, no se está refiriendo a esos, se está refiriendo a los que traen otra doctrina diferente a la de Cristo. Esos son los que causan división. Y digo, Pablo, amonéstalo y si no entiende, deséchalo. Oiga, Pablo no se oye tan amoroso como los pastorcitos de hoy en día, ¿verdad? Claro que no, Pablo era bíblico. Claro que por amor predicaba la verdad. Pablo también dijo esto en Filipenses 2:2. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Bueno, la palabra unánimes, del griego homotumadón, significa una sola mente, una misma mente, o sea, un mismo pensar, un mismo propósito, un mismo criterio acerca de una cosa. También es sinónimo, sí, de un mismo propósito. Unánime no quiere decir, vuelvo a repetir, estar juntos. No, no, no. Quizá usted me está viendo en Argentina, quizá hay alguien que lo está viendo en China, quizá hay otro que está aquí en Guatemala o aquí en Chiapas. Bueno, quizás usted está a miles de millas o kilómetros de aquí, pero usted y yo estamos en un mismo sentir, unánimes. Pero no estamos juntos, no está hablando de estar hechos bola, está hablando de unidad espiritual. Usted está en el mismo sentir, usted piensa exactamente lo mismo que yo, porque somos guiados por el mismo Espíritu Santo. Eso se refiere a unánimes. O sea que hoy dicen, vamos a hacer una gran campaña en un estadio y vamos a invitar a todas las denominaciones para estar unidos. Eso no tiene nada que ver con un mismo sentir, con estar de acuerdo o con estar unánime. No tiene nada que ver. Unánime se refiere a un solo pensamiento, a un mismo sentir, a una misma mente. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, la iglesia verdadera de Cristo no puede pensar o no puede sentir diferente a lo que Cristo siente, porque entonces no es iglesia de Cristo. O sea que si ya le aumentamos o le quitamos algo a lo que es de Cristo, ya no somos iglesia de Cristo, porque el cuerpo de Cristo va a sentir lo que la cabeza siente, va a hacer lo que la cabeza ordene, va a decir lo que la cabeza diga. Si no, no es. Podrás decirse cristiano y tener miles de años en una iglesia, pero no es parte del cuerpo de la verdadera iglesia. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál fue el sentir de Cristo? En Juan capítulo 17, versículo 21 en adelante, Jesús dijo al Padre, Padre, para que ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí. Esto también lo explicamos en un estudio. En Cristo, en mí, no se refiere a creer en Cristo, conocer a Cristo, se refiere a ser uno solo. Ya no son dos, uno solo. Padre como tú en mí, dentro de. Eso se refiere a esa palabra en el original. Entonces, Jesús está diciendo, Padre, que la iglesia sea una. No una pentecostal, no una bautista, no una luterana, no, una. La verdadera iglesia de Cristo no tiene títulos ni denominaciones. La verdadera iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, es cada persona lavada, redimida por el sacrificio perfecto de Jesús y limpiado por la sangre de Jesús. Esa es la iglesia de Cristo. Aunque usted se congregue en una cueva, en el desierto, en una casa, usted es la iglesia. Dice, todo aquel que se congregue en mi nombre, no dice dónde, dice en mi nombre. Pero usted no viene al templo, no se congrega. Cállese y deje ya de engañar al pueblo. Yo aquí en este cuartito que apenas cabemos, mi esposa y yo, a veces nos congregamos 5 gentes. Pero no es un templo, yo soy el templo. Ay, ay, ay. Miren, gloria a Dios. Bueno, y luego el Señor diciendo Jesús, en Juan 17:22 dice, la gloria que me diste, yo se las he dado, Padre, para que sean uno otra vez. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos, no dice con ellos, en ellos, uno solo. Y tú en mí, no dice tú conmigo, en mí. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabe por qué la gente no se convierte? Y la gente, ¿por qué no cree en el Evangelio muchas veces? Porque ve la cantidad de divisiones que tienen las iglesias falsas, que se dicen cristianas. Si usted va a una pentecostal, ahí le van a decir, pero no, mire hermanito, tenga cuidado con los bautistas, esos son muy serios, no aplauden, no se ríen. Y va con los bautistas y dice, usted no va con los pentecostales porque parecen que les dieron la droga más nueva y se retuercen como víboras. Y va con aquellos, esa no es la iglesia de Cristo.
La iglesia de Cristo está en un mismo sentir. Y vuelvo a repetir, no quiere decir que a mí me gusta el color que a usted le gusta, así es igual. No, estoy refiriendo a la salvación, a la doctrina principal que es como, o el método, o el único camino de salvación. A eso me refiero. Vuelvo a repetir, si aquí aplauden, aquí no aplauden, a eso a mí no me interesa, mientras sea la doctrina de Cristo, que Jesús es el único camino, que no hay nada más que Él, a eso me refiero. Entonces, la pregunta va a ser, ¿a quién Dios le dijo o Cristo le dice que tienen que tener un solo sentir? A ver, vamos a ver. Pues Jesús está diciendo, Padre, que ellos sean uno. ¿A quién? ¿A los pentecostales? Sí, hermano, es que en Hechos el día de Pentecostal, ¿cuáles pentecostales? Ahí nunca menciona pentecostales, menciona el día de Pentecostés, que era una fiesta, no tiene nada que ver con la iglesia, nada, nada, así que no salga con que yo soy pentecostal porque en Hechos, no, usted es pentecostal porque pertenece a una iglesia falsa. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo, soy hijo de Dios, es todo. Pero aquí pertenece a Cristo. Si no le gusta, cambie de Biblia y busque una Biblia que se acomode a sus mentiras. Bueno, entonces le dijo a la iglesia que deberían tener un mismo sentido. Aquí está, mire, Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 13 y 11, que sean de un mismo sentir, unidos en una misma fe. También le dijo a la iglesia de Cristo, no estoy hablando de diferentes iglesias, estoy hablando a la iglesia. También le dijo a la iglesia que estaba en Roma, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Le dijo también a la iglesia que estaba en Roma, mismo sentir, un mismo pensar, de acuerdo en una misma mente. También le dijo a la iglesia que estaba en Filipos, en Filipenses capítulo 2, versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo. O sea, el mismo sentido debe tener la iglesia de Cristo. Aquí vamos a ver si verdaderamente estás en el mismo sentir, si dices que eres cristiano. Así que la iglesia debe tener ese sentir que tuvo Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, Pablo dijo a la iglesia, haya pues en vosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo. Aquí empieza lo bueno. Si yo le digo, ¿cuántos son cristianos verdaderos? Todo el mundo sin pensarlo va a decir, amén, 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 amén. Ay, rama, sí, catacato. Hasta unas lenguas se va a aventar ahí. Lenguas, no sé de cuáles, pero ahí se va a aventar unas que aprendió, La sama, sí, mayarra, soja. Esas que se aprenden, Y hasta le va a decir, ay, ay, santo, ay, yo soy cristiano verdadero. Vamos a ver si sentimos lo mismo que siente Cristo. Si pensamos lo mismo que piensa Cristo y si hacemos lo mismo que hacía Cristo. Porque si no, no somos del mismo sentir de Cristo, y si no somos del mismo sentir de Cristo, no somos de la iglesia de Cristo, aunque digamos que somos cristianos. A ver, vamos a ver. Dijo Pablo, haya en vosotros pues el mismo sentir que también hubo en Cristo, lo dice en Filipenses. Pero si paramos ese versículo ahí, pues ahí se queda la cosa, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo el versículo, como que ahí nos vamos a dar cuenta cuál era el sentir que tenía Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, el cual, ahí está el sentir que tenía Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se negó a sí mismo, murió al yo. ¿Qué dijo Jesús que teníamos que hacer primeramente para ser discípulo? Tomar la cruz día con día, negarte a ti mismo y seguirlo. Si hay ese sentir, si ya te negaste a ti mismo, entonces vas a poder empezar a tener el sentir que tuvo Cristo. Pero si todavía dices, no, eso yo lo aprendí en mi instituto bíblico apostólico y a mí no me van a sacar de ahí. Para empezar, no te has negado a ti mismo, el yo está más vivo que el diablo y por lo tanto no tienes nada que ver con la iglesia verdadera de Cristo. Porque dice que haya este mismo sentir que hubo en Cristo, se despojó de sí mismo, no se aferró a ser igual que a Dios, se despojó y se hizo siervo. A otro sentir que tenía Cristo era servir. Dice, y se hizo semejante a los hombres y en condición de hombre se humilló a sí mismo, humilde. Y se hizo obediente, obediente era el sentir de Cristo, hasta la muerte murió. O sea que vamos a ver cuál es el sentir que verdaderamente debemos tener, si estamos de acuerdo en un mismo pensar, en un mismo sentir.
Usted puede decir, y yo tengo el mismo sentir de alabar a Dios. No, no, los diablos también cantan y pueden decir que alaban a Dios. No, no, vamos a hablar de lo que es bíblico, hermanito. ¿Cuál era el sentir de Cristo? Bueno, en Mateo 20:26 Jesús dijo, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, abra unos templos y autonómbrese apóstol y dele chamba a otros apostolitos más chafas, que ellos se encarguen de los más de abajo, de los ujieres, de esos, y ya ellos se encargan de las cabras. No, no dijo eso, dijo, el que quiera ser grande, sirva a todos. Excuse me, sirva. Pero si hoy lo que veo en todos lados son jefes, son patrones, son capataces que ordenan y quieren que hasta Dios les obedezca. ¿Será ese el sentir de Cristo? Porque aquí dice, tengan el mismo sentir de Cristo, que se humilló a sí mismo, se despojó de sí mismo, se humilló, obedeció. ¿Será el mismo sentir? Y luego dice, en Colosenses, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. También lo dice en Efesios 4:2 y en Colosenses 3:13. Ese es el sentir de los verdaderos cristianos. O sea, si usted es un verdadero hijo de Dios, estoy hablando de los verdaderos hijos de Dios, porque sé de que la mayoría de los que me ven son hijos de otro Señor que no es mi Señor. No es Jesucristo, no es el Padre, no, no, no. ¿Saben por qué? Porque no me pueden soportar. Y aquí dice que nos soportemos unos a otros. Oiga, yo conozco cristianos que son difíciles de soportar, pero tengo que soportarlo. Porque Cristo tenía ese sentir de soportarme a mí. ¿Cómo ve? Ay, 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 ay. Le estoy dando donde no quieren oír esos apostólicos pentecostales, esos que sirven al hombre, ¿no? Luego dice, en Hebreos 3:13, exhórtense unos a otros. Ay, Dios mío santo. Gózate. Mira, exhórtense unos a otros. Pero resulta de que en los supuestos templos cristianos, los únicos que pueden exhortar y poner en disciplina a las ovejas son los hijos del diablo que se creen Superman. Las ovejas tienen que, y hasta le dicen, como cordero enmudeció. No, 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 eso no está hablando de que las ovejas tienen que quedarse calladas ante los lobos. Está hablando de lo que hizo Jesús. Eso estaba escrito. Él tenía que enmudecer y ir a la cruz. Nada que ver con ovejas tontas que se quedan calladas para quedar bien con el hombre. Pero aquí dice que nos exhortemos unos a otros. ¿Tiene la capacidad una oveja de exhortar al pastor? Jesús dijo algo muy tremendo. Dijo, a los hijos del diablo les gusta que les digan maestro, reverendo, doctor. Pero dijo, entre ustedes, ¿a quién le habló? A la iglesia. No es así. Ustedes tienen un maestro y es el Cristo y todos ustedes son hermanos. ¿Qué? ¿Qué dijo Jesús? ¿Que yo puedo exhortar a aquel y aquel puede exhortarme a mí en el amor de Cristo y conforme a la palabra? ¡Claro que sí! Aquí no hay grandes, el único grande es la cabeza, que se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Aleluya! ¿Cómo ve? Por eso se enojan los títeres de Satanás cuando les confrontan sus faltas doctrinas, porque ellos son los apóstoles, profetas y no se cuentan las tonterías del diablo. Pero aquí dice exhortar los unos a los otros, ¿eh? No, si tienes una credencial y título que te dio el apóstol, puedes exhortar a las demás ovejas y ponerla en disciplina, ¿eh? Pones en disciplina a las ovejas del templo y en tu casa hay un marranero que parece chiquero. Tus hijos no te respetan, tu mujer te odia. Es más, la mujer cuando te ve predicando dice, hijo del diablo, si lo que hablaras lo hicieras en la casa, si me hablaras como hablas aquí arriba, pero allá me insultas, pero aquí pones en disciplina al hermanito porque se fue y se tomó una chela. Hijos de Satanás. Bueno, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18, por lo tanto animarse unos a otros. A ver aquí, mire cómo me gozo yo. Sé que hay hermanitos que tienen el mismo sentir. ¿Sabe qué? Aprovechando esto me vino a la mente algo. Alabo a Dios, glorifico a Dios en el nombre de Jesucristo porque Él es bueno. Eso. Y yo sin Él nada soy. Bueno, resulta de que hermanos que no conozco personalmente, pero por Facebook me empezaron a mandar mensajes. Hermano, sentimos mucho lo que le hicieron a su vehículo. Estamos con usted, oramos por usted. Díganos, hermano, ¿podemos ayudar en algo? ¿Sabe qué? Eso me anima y digo, hay hermanos verdaderos que estamos en un mismo sentir, porque dice que nos animamos unos a otros. Una simple palabra de aliento, hermano, échele ganas, no se me raje, te encarcelaron allá, vamos a hablar por el hermano y decirle, no se me raje, échele ganas. Animaos los unos a otros. Pero por allá hay muchos que se dicen cristianos, que cuando ven que nos pasa algo por acá donde andamos de misioneros,
y estoy hablando allá de supuestos hermanos que me conocen personalmente, se gozan. ¿Por qué? Porque cada estudio que subimos les embarra su doctrina denominacional así diciendo garbage, trash, basura. Por eso, entonces estaremos en el mismo sentido. Y luego dice, Cristo fue obediente. ¿Sí? ¿Estamos en el mismo sentido de obedecer a Dios antes que al hombre? Aquí voy a poner un signo de esos de interrogación. ¿Sí? Porque yo veo que defiendes más a tu líder, que tampoco esa palabra es bíblica, eso lo usan en los negocios, en sinagogas, en sectas, pero no en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo no tenemos líderes, tenemos un Dios, tenemos un rey, tenemos la cabeza de la iglesia, es todo. No, líderes para iglesias falsas, no. Aquí no hay líderes, el único grande, el único que merece gloria y el único Dios y rey soberano es Dios. Cristo, cabeza de la iglesia. Bueno, obediencia. Tenemos que tener un mismo sentir, que todo se haga para la gloria de Cristo. Aquí hay otro punto medio raro, miren. Porque ahora resulta que yo he visto por ahí supuestos cristianos que dicen, y ya voy a lanzar mi siguiente material discográfico y voy a promocionar el título, excuse me, perdóname, ¿vas a promocionar qué? ¿Qué no grabaste ese CD para la gloria de Dios aunque nadie te lo compre? Bueno, para empezar no debes ni venderlo, porque dice, da de gracia lo que recibiste de gracia, ¿eh? Si alguien necesita un CD de los que grabamos nosotros de música, nosotros se lo enviamos gratis, porque él no me cobró nada por salvarme, no me cobró nada por sanarme de cáncer, no me cobró nada por limpiarme de las drogas. ¿Cómo voy a vender yo lo que recibí de gracia? El mismo sentir es dar de gracia lo que recibiste de gracia. Pero no ahora dicen, para que me vaya bien y Dios me abra puertas. Excuse me, ¿para quién es la gloria? Entonces, ¿para ti? ¿El cantante, el requete cantante? Bueno, la iglesia verdadera de Cristo está en un mismo sentir de que todo lo que hagamos debe ser para exaltar a Dios. A mí no me importa si usted me conoce o no me conoce. A mí no me importa si cuántos me ven o no cuántos me ven. A mí me tiene sin cuidado si usted le pone like o no le pone like. Eso a mí me tiene sin cuidado. A mí lo que me interesa es que lo que yo publique y lo que yo hable sea para engrandecer, exaltar al único que merece gloria, que es Jesucristo. ¿Estamos en el mismo sentir? Vamos a ver si estamos en el mismo sentir. Servir, ayudar. Porque hoy como que ese sentir no se ve mucho por ahí. Pero no estoy chismeando, no es que me gusta el chisme, pero ahí les va, mire. No es chisme, es algo cierto, mire. Conocí a una persona que es hijo de un pastor, aquí en estos rumbos. Yo lo conocí porque yo le predico a medio mundo y él me dijo, soy hijo de un pastor. ¿De cuál iglesia? Me dijo. Digo, ¿usted a qué iglesia pertenece? Le dije, a la de Cristo. Digo, mi papá tiene tal iglesia, una iglesia tremenda, grande, una casa grande, muchas cosas grandes, todo grande, ¿verdad? Y resulta que le dije al hijo, y entonces empecé a platicar con él y empezó a llorar y dijo, soy un drogadicto, mi papá me ha encerrado en centros de rehabilitación. Dije, perdón, no te entendí bien, dijiste que tu papá era pastor, pero te metió a un centro de rehabilitación. O sea que es un pastor que cree más en los métodos mundanos, psicológicos de un centro. No que tenga algo de malo los centros de rehabilitación, ¿eh? Pero ¿qué no se supone que yo debo confiar que Cristo puede cambiar a mi hijo? Digo, y más si eres un pastor. El chiste es que para no hacerse las largas, lo había corrido de su casa, el pastor, a su hijo. Le había hecho de todo y dije, wow, recontra, wow. Entonces, como dicen muchos, como yo soy medio tonto, atrabancado, fui a la casa de ese pastor, porque era necesario hablar con él. Y le dije, a ver, vamos a ver aquí, hermanito, algo anda mal. ¿Cómo que tienes una iglesia de no sé cuántos miembros y tu hijo anda llorando ya porque tú lo corriste de casa y lo corriste, lo metiste en un centro de rehabilitación y todo nomás porque no se somete a lo que tú quieres, ni siquiera a lo que es bíblico? Pues este hombre se enojó. Fue la única y la última vez que me dejó hablar con él, ¿eh? Porque yo le dije, ¿qué clase? No vamos a hablar de pastor, ¿qué clase de padre eres? Pero allá tienes no sé cuántas gentes y quieres corregir a medio mundo. Y la Biblia dice, el que busca obispado, que viene siendo como pastor, que viene siendo como alguien que va a instruir a los demás,
dice, buena cosa desea, pero es necesario que ese obispo sea marido de una sola mujer. Cuando se refiere a eso, se refiere a ser fiel, ¿eh? Porque hay otros que dicen, ¿ves? Esto que si se casó una vez, mire, todo lo que usted hizo sin Cristo y de verdad se arrepintió fue perdonado. Ese sería otro buen tema. Bueno, pero, y dice, y tener a sus hijos en sujeción, porque si no puede ordenar su casa, ¿cómo quiere andar dirigiendo una iglesia grandota y luego tener y poner en disciplina a los hijos de los demás? Eso el saco le va a caer por ahí a muchos lidercillos de esos por allá en todos lados, allá en Yodol, Kiwani, Molín, yo no, everywhere. Porque son líderes, pero sus casas están hechas un asco. ¿Por qué? Porque no tienen ese sentir que tenía Cristo de humildad, de servicio, de amor, pero de exhortación también. No se dejan exhortar. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo sentir. Un cristiano verdadero con gozo recibe la exhortación. ¿Sabe que cuando a mí alguien me exhorta bíblicamente, yo no me pongo a enviar cartas ahí en comentarios, estar alegando como loco de cuestiones? Si quiere, llámeme o mándeme un mensaje y dígame, ¿sabe qué? Esto está mal, esto está bien, aquí está el bíblico y vamos a comparar con la Biblia. Y si yo estaba en un error, ¿sabe qué? Yo bendigo a Dios por usted, porque quiere decir que usted me ama. Porque la misma Biblia dice que el Padre Celestial a quien ama corrige y azota a los que tiene por hijos, ¿eh? Por eso yo me gozo cuando recibo una exhortación de la iglesia de Cristo. Y cuando me refiero a iglesia no me refiero a solo pastores, no, me refiero a cualquier hermano que es miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, en Primera de Corintios, vamos a ver si estamos en el mismo sentir, ¿eh? En Primera de Corintios dice, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe gloria, todos se gozan con él. Recibe honra, perdón. Cuando se dice recibe honra, no quiere decir que lo están honrando, no. Quiere decir cuando hizo algo bien y es como reconocido públicamente. No estoy hablando de fama, no. Estoy hablando de cuando alguien o Dios usa a alguien para decir, qué bueno, siervo, qué bueno que hiciste eso. Bueno, mire, déjeme una corta historia para los nuevos que están viendo esta página. Como ya saben y ya vieron un video, yo estaba desahuciado de cáncer. Bueno, cuando me desahuciaron de cáncer, yo me acababa de salir por ahí de una organización religiosa para pertenecer al cuerpo de Cristo verdadero, ¿verdad? Bueno, cuando la gente, supuestos hermanos que el hermano Toñito y Toñito, cuando yo pertenecía ahí, ¿verdad? El hermano Toñito daba clases de música, lo poquito que sabía, todo gratis, ¿eh? Pero era el hermano Toñito, pero cuando me salí de ahí, ya era el hijo del diablo Antonio. Bueno, el chiste es que cuando me dieron cáncer, la iglesia verdadera se iba a doler conmigo, porque cuando un miembro padece, todos los miembros padecen con él, se duelen. Pero no, ahí empezaron los profetas. Así dice el Señor, si no regresas a la sinagoga de Satanás donde te saliste, te vas a morir de cáncer. Estoy vivo, me sanó el Señor. Pero hubo hermanitos verdaderos que se dolían conmigo y me animaban, échale ganas, hermano, no se me rague. Esa es la iglesia de Cristo. Y dice, y cuando un miembro recibe honra, todos se gozan. Pero aquí es al revés. Aquí los mandamás o los que tienen muchos años en el Evangelio, que eso no los hace maduros, ¿eh? La madurez no se gana en títulos teológicos ni institutos bíblicos. Pablo dijo que la madurez se alcanza. Bueno, no se enoje conmigo, yo no estoy hablando porque es la Biblia, ¿eh? Usted puede tener 50 años metido en un templo y tener todos los títulos que pueda haber, y usted ser un niño y necesitar lechita y más lechita y más lechita. Bueno, resulta de que ahora todos esos que se creen mandamás, cuando Dios está usando a alguien nuevo, ¿se gozan? Digo, ¿se gozan? O les entra una envidia del diablo, porque ¿cómo puede ser? Si si es nuevo, yo tengo 20 años, pero aquí dice, si alguien recibe honra, si Dios usa a alguien, yo sí sé que Dios está usando al vecino que es cristiano y lo está usando tremendamente. ¿Sabe qué es lo que voy a hacer? Glorificar a Dios, porque lo que yo no puedo hacer lo va a hacer aquel, lo va a hacer aquel, todo en el nombre de Jesús y por él, para él. Me va a dar gozo que en el templo allá en Illinois ya no vaya gente porque todos anden predicando ya. ¿Para qué? ¿Cuándo? Oiga, si la Biblia dice que hagas discípulos, no digo que los tengas ahí hasta que se mueran de viejos.
No, digo, a los discípulalos, enséñalos para que salgan a trabajar. Pero no, en las sinagogas de hoy, no, usted aquí se convirtió, aquí se muere, hermano, ¿eh? Y cuidadito no se vaya a parar con los hermanos allá, los bautistas, porque pueden confundirlo. Digo, un hijo de Dios puede ser confundido si es guiado por el Espíritu Santo. Esa es una pregunta que se la dejo para el siguiente programa, de tarea. ¿Alguien puede confundir a un hijo de Dios guiado por el Espíritu? Si usted tiene miedo de confundirse, es porque usted no es ningún hijo de Dios. Porque si yo soy guiado por el Espíritu Santo de Dios, Jesús dijo, y el Espíritu Santo los guiará ¿a qué? ¿A confusión? A toda verdad, bueno. Entonces, ¿usted se goza de que haya hermanos que Dios usa? Ni me contestes, tú que me estás viendo, tú que me odias. Ven, mire, la mayoría de gente que me manda insultos, pero esos ni los toman en cuenta, no me gozan ni me animan, ¿eh? Así que sigan insultando porque Jesús dijo, bienaventurado cuando por mi causa sean vituperados. A mí no me insultan por andar robando. A mí no me dicen, es un asesino o anda matando, por eso me insulto. No, me insultan por lo que publico. Y lo que yo publico es bíblico, no es mío. Así es que miren, me gozo. Y entonces, ya para terminar, ¿tienen el mismo sentir que debe tener la Iglesia de Cristo? Con esto termino. En Hechos, capítulo 2, versículo 43 y 47, dice, y todos estaban unánimes. Voy a repetir, unánimes no quiere decir hechos bola, no, unánimes, en un solo sentir, en una sola mente, en un solo pensar, que era que predicar el verdadero evangelio y honrar a Cristo, la gloria para Cristo. Pero aquí dice algo más tremendo. Vendían lo que tenían para repartirlo, para que no hubiera necesidad. Ya me voy antes de que empiecen a tirar las piedras, porque esto no les gustó a esos que se creen muy, yo soy Iglesia de Cristo, ¿sí? Pero oye, pero hay algo que no estamos en el mismo sentir. ¿Te acuerdas que Jesús le dijo a un hombre rico, vende lo que tienes, dalo a los pobres? Bueno, aquí también Pablo, en Hechos, Lucas, que escribió Hechos del Espíritu Santo, más bien, no Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, dijo que la iglesia estaban unánimes, en un solo sentido, unánimes en la oración, perseveraban en la oración, unidos, no estaban hablando de revueltos, ni de juntos, no, del mismo sentir. Y luego dice, vendían lo que tenían para los que tenían necesidad. Seguro que estás en el mismo sentir, porque yo veo mucha diferencia en los templos de hoy. Aquí hay una parte que está forrada de billetes, y acá hay otra parte que a veces no comen. Pero si esto tuviera el mismo sentir, venderían. Y no está diciendo que te quedes sin nada, está refiriendo a que deberías ayudar a estos. Pero dices, no, es que Dios no los bendice porque no. ¿Y a ti quién te bendijo? Porque tener abundancia de dinero no quiere decir que Dios te lo está dando. Y recuerda, ¿qué ofreció Satanás al mismo Cristo? Te daré todos los reinos de esta tierra si postrado me adoras, ¿eh? Cuidado los que tienen mucha abundancia material, pero no el sentir que debe sentir la Iglesia de Cristo. Así es que si tienes el sentir de obediencia, de gozarte cuando Dios usa a otro, de sentirte dolido y orar por los que están sufriendo, de ayudar al necesitado, de predicar el verdadero evangelio y contender por la fe, entonces tienes el mismo sentir de Cristo. Obediencia, morirte a ti mismo, entonces el mismo sentir. Pero si lo que tienes es el mismo sentir de lo que te ha enseñado tu apóstol o tu reverendo de pide y me dan, pido y me dan, declaro y todo el mundo, yo ordeno y todo el mundo obedece, entonces quiero en el nombre de Jesús pedirle al Padre que bendiga a todos mis hermanos que están en el mismo sentir. Ya sabemos cuál es el sentir de la Iglesia de Cristo. Dios les guarde, Dios les bendiga. Soy su hermano José Antonio.